Muy bien, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva entrega de la Torá, ¿cierto? Por parte del Midrash, que cada semana lo estamos haciendo, siguiendo las parashat de cada semana. Y ya en este nuevo mes, también, nuevo libro, Parashat Vaikra, que es el que se le llama el Levítico, eh, como bueno, los que hicieron la traducción al español de esto vieron algunos conceptos de que este libro está como enfocado, según ellos, en las ordenanzas que se le da al pueblo escogido por Dios, o sea, a la tribu escogida por Dios, para ofrecer en el santuario, o en el Mishkan, como los levitas. O sea, Moisés y Aarón también son levitas y todos los demás de la tribu encargados de de las cosas que había que hacer en el santuario, más adelante también en el templo cuando está en Jerusalén. Entonces, bueno, mucho más adelante, ya en tiempos del rey Salomón, es cuando se oficia todo y ya los levitas son consagrados por completo en el servicio del templo, viviendo ahí y todo. Pero igual Moisés también vivía en este tiempo en el, en la sala de encuentro que se le llama, que es el mismo también el Mishkan. Entonces, más que nada en esta parashat, que es del Midrash, en la parte eh, alusiva que en nivel de la Torá, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que es como que es lo principal que trata este libro, lo que redondea en general. Yo sé que hay muchos temas, hay variados temas, pero por lo general lo que más se habla es de los sacrificios, de por qué se le dice sacrificio a lo que se explica aquí. Por ejemplo, nosotros en la forma literal y en la Torá lo relata, un sacrificio es tomar un animal. Vamos a ver que hay distintos tipos de animales los cuales se pueden usar y degollarlo, ¿cierto? Hacerlo sangrar. En otra parte nombra que el verter la sangre con un hisopo a la gente, rociarla, ¿cierto? Expiaba los pecados. Y quemarlo, ¿cierto? Quemar el sacrificio, la muerte que se hacía a este animal sin defecto. Y, y algunas veces quemarlo y también los Kohanim, los sacerdotes, lo comían. Pero es todo lo que muestra en cuanto al sacrificio, todo es simbólico. Entonces, nosotros, más que nada, que sí que debemos conocerlo literal, pero siempre vamos con el enfoque un paso más allá, de conocer el significado espiritual que trae todo esto. Entonces, en Baikra, que es Levítico, ya en el capítulo 1 en adelante, recuerdan que las dos parashas anteriores que se dieron juntas fue justamente para que este libro comience con el nuevo año. O sea, el próximo Shabbat todavía vamos a estar en Baikra, en la nueva estación también que es Aviv, que es la primavera en Tierra Santa. Entonces, la Torá, cuando habla vos de la voz, ¿cierto? Sacrificio como traducción de Corbán, ¿cierto? Corbán viene de la palabra karov, que significa acercarse. Entonces, cuando nosotros eh, ponemos en nuestra mente la palabra sacrificio, siempre es algo como
como lastimar, o sea, como matar, como un sacrificio, algo que lastima. Pero el significado que más se acerca, que el más real, es para acercarse, o sea, para acercarse eh, a Hashem. Y el significado de Vaikra en este nuevo libro, en esta parashat que comienza, siempre todas las parashat comienzan con el nombre del libro, ¿cierto? Cuando vimos, empezamos el Génesis, que es Bereshit, la primera parashat se llama Bereshit. Cuando comenzamos en en Shemot, la primera parashat es Shemot. Y así todos los libros comienzan con una parashat que tiene el mismo nombre de él. Entonces, entonces la traducción de Corban no refleja el genuino espíritu de dicho concepto. Corban está, cierto, relacionado con la idea de acercamiento, o sea, acercarse a Hashem, haciendo retornar la materia a su origen divino. O sea, el sacrificio es intervenir en la materia, más que nada, intervenir en ese milagro de de unirse conjuntamente con Hashem, con Dios, ¿cierto? Con el Yud Ke. Y, y la forma de acercarse es haciendo retornar la materia a su origen divino. O sea, nosotros, de la materia que fuimos creados, en nuestra esencia, tiene que unirse nuevamente con el Eterno, ofrendando en el plano terrenal, ¿cierto? A un objetivo superior. Por eso, en lugar de sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda. Por eso es mejor llamarle ofrenda que sacrificio, aunque sí hay en esos tiempos era un sacrificio, porque se hacía como lo dice literal la Torá, o sea, se buscaba el animal, perfecciones, y se ofrecía en holocausto en un altar. Entonces, ese era el propósito primordial, o sea, ese era el significado que hay que tener presente en la, en esta parashat. Esperar un poquito. Entonces, ese era el significado de cuanto a lo que se tiene que hacer. Entonces, en cuanto a los sacrificios, los animales domésticos que se tenían que usar, lo relata el Midrash, Dios dijo que existen 10 animales kasher. O sea, sabemos lo que es kasher, es un animal que es apto para, para, para sacrificio, igual que cuando nosotros nos alimentamos, es un animal que ha pasado por las condiciones, por decir así, aptas para ser consumido, ¿cierto? Sabemos que lo hace un hasher, ¿cierto? Una persona que usa un cuchillo bien afilado para no provocarle dolor al animal, para no hacerlo sufrir, eh, que lo desangra por completo, que lo trata desde que nació, al igual que los alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, el trigo es tratado del grano desde que cae la semilla al suelo para que germine. Entonces es algo minucioso, cuidadoso, que es apto para ser alimentado, y nosotros sabemos la importancia de consumir esto para elevar las chispas que están contenidas en estos alimentos, ¿cierto? Especialmente en los animales y en los vegetales, ¿cierto? Porque minerales casi no consumimos, lo único que es el agua, que es como el mineral que siempre consumimos. Pero incluso el agua también le hacemos una bendición y también le elevamos las chispas. Así que, entonces, dice Dios que existen 10 animales kasher, tras ellos
3 de ellos son domésticos y 7 son salvajes. Como no quería imponer en ustedes la ardua tarea de cazar a esas bestias en la montaña ni en los campos, declaré que los 7 animales salvajes no eran aptos para korbanot, o sea, para los sacrificios. Solo 3 animales son kasher como ofrendas y estos animales se crían en sus establos. Vamos a ver animales comunes que son domésticos. De esta familia de 3 animales pueden ser ofrecidos los que son el toro, ¿cierto? El toro, lo que es el becerro, que le llaman el vacuno, le llamamos acá en Chile, en otras partes le dicen becerro, el, la especie bovina, ¿cierto? El carnero, el cual son las ovejas, ¿cierto? Esa es la especie ovina, porque hay bovino, ovino y caprino, que la cabra es el caprino. Entonces, estos 3 grupos de animales son los que Dios permitió para que se hicieran sacrificios, porque usted los puede criar en su establo, y bueno, en esos tiempos, ahora casi nadie, a menos que alguien que viva en el campo y tenga estos tipos de animales. Y entonces los animales ya estarían domesticados y no serían salvajes, no tendría que usted forzarlos a cazarlos, a capturarlos para que se endurezca su carne y todo eso, porque un animal también tiene nervios y entonces al usted perseguirlos, a cazarlos, le dan, le da esa adrenalina que hace que la carne se endurezca y no sea tierna para poder consumirla. Entonces, la sabiduría de Dios es tremenda. Él sabía que estos animales iban a ser domesticables y él recomendó poder usar estas 3 especies en general. Y siempre lo pone en orden del más mayor al menor. Entonces primero es el carnero y la cabra, ¿cierto? Espera un poco. Volvimos, parece que hoy día es el día de las visitas acá. Entonces, estas 3 especies aluden a méritos de nuestros antepasados, ¿cierto? El toro, relata el Midrash, alude al mérito de Abraham, ¿cierto? El Abraham vino, de correr a buscar toros para poder atender a sus invitados. Sabemos que él era de recibir eh, invitados en su tienda. Siempre él estaba, recuerdan, en las parashas del Lejá y las que hablan de Abraham. Siempre él estaba presto en su tienda y con comida, con cosas para poder alimentar a quien un viajero llegue a hospedarse en su casa. Incluso él se ganaba afuera y, y era algo particular que él salía a atajar, a encontrar a las mismas personas para, para poder hospedarlas, para poder ofrecerle lo que él tenía en su corazón. Así que era algo muy maravilloso en lo que tenía él y ese es lo que alude al mérito de Abraham del toro, ¿cierto? El carnero es el recordativo de Isaac, el hijo de Abraham, en cuyo lugar el carnero fue sacrificado. O sea, recuerdan cuando Isaac fue ofrecido en sacrificio, ¿cierto? Dios le dijo, ofréceme a tu hijo único, que es Isaac, eh, en el altar. Entonces, en vez del sacrificio, luego cuando estaba por ejecutar el sacrificio de Abraham, Dios mismo le dijo que mejor sería un cordero o un carnero en este caso. Entonces, ese es el significado de por qué un carnero se ofreció, o sea, Dios dijo que lo hiciese. Y por último, la cabra simboliza al tercero de nuestros antepasados, que es Jacob, ¿cierto? Los 3 patriarcas principales que se nombra en la Torá, que son los 3 patriarcas que vinieron a hacer la corrección completa, o sea, la corrección
de Adán. La cabra simboliza a Jacob, quien fue instruido por su madre, Rivka, ¿cierto? Rebeca, que le llaman en español, y Rivka en hebreo, tomando dos cabras buenas y jóvenes del rebaño y traerlas a su padre, Isaac. Dios Todopoderoso, ¿cierto? Son verdaderamente buenas, no solo para ti, sino para tus descendientes, a través de cabras jóvenes, sus pecados se purgarán. Sabemos que lo que pasó con las cabras, ¿cierto? Que una era ofrecida a Hashem y la otra era a Hazazel. Entonces, es interesante notar que los animales que pueden ofrecerse están siempre perseguidos por otro, es lo que le decía. El toro es acosado por el león, el carnero por el lobo y la cabra es atacada por el puma. Dios determinó que estos animales eran kasher para que les sean ofrecidos y para enseñarnos que Él siempre está al lado de la víctima y no del atacante. Entonces, pues, ¿por qué la Torá menciona al toro antes que los otros animales que son permitidos por los corbanot? Dios demuestra que de esta manera los hijos de Israel no eran culpables por idear el culto al becerro de oro. Sabemos los que incitaron a esto fueron los Rab, ¿cierto? Las multitudes mezcladas que salieron de Egipto también con el pueblo de Israel, fueron los que incitaron al becerro de oro. Obviamente hay responsabilidad, aquí dice que no eran culpables, pero también tuvieron su cuota de responsabilidad y algunos pagaron por eso. Pero gracias a la intervención de Moisés, el pueblo no fue destruido por completo, porque Dios le dijo que lo iba a destruir a todos y de él iba a sacar una gran nación. Pero Moisés intervino y aquí estamos. Entonces, dice que no eran culpables. Este punto se entenderá mejor con la ayuda de una siguiente parábola. Sabemos que el Midrash siempre relata parábolas. Dice, había muchos rumores, esta es la parábola, acerca de que un romance entre la princesa y un hombre de la nobleza, el rey ordenó que el asunto se investigara, pero entendió que los rumores eran injustificados. Sin embargo, ¿cómo haría para contradecir a la opinión pública, limpiar la reputación de su hijo? O sea, se estaba diciendo que habían rumores de que la princesa tenía un romance con un noble, pero él quería limpiar la reputación de su hijo. Entonces decidió dar una gran fiesta en la cual el joven noble, cuyo nombre se había difamado, se sentara en la cabecera de la mesa. De esta manera él esperaba restaurar la imagen de su hija a los ojos de todo el mundo. O sea, ideó un plan para poder restaurar la imagen de su hija. En forma similar, aquí viene la explicación, luego del pecado del becerro de oro, las naciones del mundo despreciaban a los judíos, a los israelitas, y decían despectivamente, ustedes hicieron un becerro de oro, o sea, como diciendo, ustedes adoran a su Dios, pero lo cambiaron por otro. Era una burla. Ellos sabían que el Dios que ellos adoraban, el verdadero, era poderoso, lo sacó de Egipto, ¿cierto? Con 10 plagas, plagas algunas terribles, eh, abrió el Mar Rojo para ellos, y eso correlabó y la gente, las naciones sabían de este gran milagro, del poder de Dios. Por eso algunos llegaron hasta ahí, como Yitro, y gracias a esto. También más adelante vamos a ver que Rahab, ¿cierto? La prostituta que estaba en Jericó, también conocía de lo que Dios hacía. Entonces, Dios examinó sus acusaciones y llegó a la conclusión de que no tenían fundamentos. En realidad, los cerebros rap debían ser culpados, o sea, las multitudes mixtas. Ellos habían fabricado el becerro de oro y exclamaron, estos son sus dioses, Israel. Para contrarrestar todos los reclamos calumniosos, Dios colocó al toro al principio de la lista de los animales que son aptos para los corbanos, para los sacrificios. Entonces, esa es la razón de por qué el toro o el becerro, ¿cierto?
fue puesto primero, para hacer ver a las demás que un toro no es un dios. Siempre en nuestra vida a veces ponemos por prioridad algunas cosas y a la luz a veces de muchas personas podrían verse que esa es su mayor adoración. A veces idolatramos a un padre, a una madre, a un hijo, antes que Dios. No es que quiera decir que usted no los ame, no los venere o nos honre. Eso está dentro incluso de los mandamientos. Pero antes que todo eso está Dios. Dios, Él es nuestro Dios y a Él debemos venerar y obedecer. Entonces, eso es como aquí va dando paso, va hablando a quién debemos ofrecer nuestro sacrificio o nuestro acercamiento, nuestra ofrenda. Es de esto de lo que está hablando principalmente. Eh, y más que nada aquí vamos a aprender de que el sacrificio es en beneficio nuestro, en beneficio propio. El sacrificio que dice una parte que el, el sacrificio que a mí me agrada, dice Hashem, es un corazón roto, es un corazón quebrantado, es un corazón que llega en transparencia, en sinceridad ante mí, reconociendo que todo lo que es y todo lo que tiene viene de parte de Él. Ese es el verdadero sacrificio en el cual nosotros debemos enfocar, porque podríamos levantar, incluso la Tanás lo dice, me han levantado, han hecho una carnicería de sacrificios, no sé, 1.000 toros, 1.000 bueyes, han quemado la tercera parte de la leña sacada de los cedros del Líbano, ¿cierto? Pero su corazón está lejos de mí. O sea, con los actos dicen amar a Dios, pero su corazón está tendido a otras cosas. Entonces, aquí para enfocarnos directamente en lo que es los sacrificios y todo lo que se haga físicamente, es principal a el corazón, el alma. Lo que a Dios más le importa es eso, porque todo lo demás es una cáscara, es un cascarón que se nos fue dado, ¿cierto? Se nos fue dado pieles para poder subsistir en este plano físico. Y, y lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos a Él. Volveos a mí, dice, y yo volveré a vosotros. O sea, volver a la esencia principal que viene de parte de Él, de donde nosotros fuimos creados. Y entonces una forma simbólica de los sacrificios es eso. El rey David, yo siempre canta este salmo, siempre en el Salmo 51, cuando él fue alcanzado por el profeta Natán, él dice, a un corazón contrito, contrito, vamos a explicar qué significa eso, y humillado, tú no lo desprecias. Y contrito quiere decir un corazón despedazado, un corazón quebrantado. Contrito viene de la palabra constricción. No sé si ustedes han ubicado, hay una víbora, una serpiente que se llama la boa. Hay otra que es de la familia también de las boas, que le llaman la anaconda, que es muy famosa. Este animal, cuando se acerca a su presa, este no es un animal venenoso como las otras víboras, que a veces hay unas víboras muy pequeñas que son venenosas, ese es su sistema de defensa y son letales. Pueden matar a alguna persona, a animales, ¿cierto? Porque le inyectan su veneno. Pero estas otras serpientes son de más grande magnitud y no son venenosas, pero sí se alimentan también de carne, pero su método de ataque es la constricción. O sea, envuelven a un animal y lo aprietan de tal forma que lo asfixian, pero a su vez le quebrantan todos los huesos. O sea, cosa que lo deshabilita y el animal no puede ni siquiera moverse porque todas sus coyunturas, sus huesos se deshacen por la presión de la fuerza que tienen en apretar, en la constricción que se llama. Por eso el, 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 el rey David Amelech, ¿cierto? Lo comparaba con ese tipo de constricción. Por eso un corazón quebrantado, contrito, Dios no lo puede rechazar porque la única forma de allegarse a Él con sinceridad es en quebrantamiento. Porque se ve que en el quebrantamiento
usted va con un corazón sincero, no con, no con algo fingido, porque también usted puede ir adelante de Dios y llorar y toda la cosa, hacer show, pero Dios conoce el corazón, Dios sabe con qué intención, con qué cabaná usted va. Entonces, la persona que va con un corazón despedazado, un corazón roto, él une los pedazos, el acercarse, él une, él solda eso y lo funde a él, imagínense, esto es maravilloso, lo funde a él, ya no es, porque el propósito de que nosotros nos unamos a él, el propósito de que nosotros dejemos las inclinaciones, este plano físico que para la carne es muy satisfactoria, por eso que cuando nosotros se nos presentan cosas que a la carne le gusta, nosotros accedemos muy rápido y a veces la divinidad a la carne no le gusta. La carne, este cuerpo físico no es como que desee lo espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que ir a ahondar en lo espiritual. Por eso que cuando leímos la Torá, la estamos leyendo literal, pero siempre en nuestro pensamiento, ahora que tenemos estos secretos, ahora que se nos ha inyectado esta esencia divina, siempre estamos ahí viendo en qué parte es la parte espiritual, el alma de lo que estamos leyendo. Y eso es hermoso porque ya está en nuestra conciencia y ya no se nos puede salir. Por eso que cuando a veces conversamos con personas religiosas, ellos dicen, no, que esto es así, y nosotros estamos pensando, no, que esto no es así, esto tiene su significado profundo. Y a muchas veces la gente que, según, entre comillas, dice saber, que son eruditos en la palabra, dicen, no, es que no tienes que espiritualizar todo. Al contrario, todo es espiritual. Todo la Torá escrita, literal, es un disfraz, es una capa que está por encima y nosotros debemos saltear esa capa y zambullirnos en el, en lo que realmente quiere decir el texto. Entonces, es como un ejemplo, por ejemplo, usted es un vaso de agua, ¿cierto? O usted, vamos a poner más grande este ejemplo, usted siempre vivió en una pecera, ¿cierto? En un acuario, le pueden llamar en otras partes pecera, ¿cierto? Sí tenía agua, quizás tenía más compañeros ahí, pero estaba en un espacio cerrado. Habían paredes, habían cosas que no le dejaban una libertad. Siempre estaba como oprimido en un espacio chico, corto, estrecho, como lo es Egipto, de estrechez. Pero ¿qué pasa? Un día usted logró salir de esa pecera, logró zambullirse en el mar, en donde fue su esencia, de donde sacaron sus huevos para poder meterlo a la pecera, porque usted venía de ahí, del mar. Y ya cayendo al mar, usted se siente libre y ya puede disfrutar de todo lo que tiene el mar, de toda la riqueza, de todo el espacio. Encuentra más personas que piensan igual. Lo mismo en este conocimiento. Cuando usted ya sale de la pecera, no quiere volver a esa pecera, porque ya sabe cómo lo pasó ahí, ya sabe lo que tuvo que vivir en esa estrechez. En cambio, en el mar usted es libre. En este conocimiento que es un mar extenso, que quizás no tienen límites, no hay fin en este gran conocimiento. Y todos los días aprendemos. El mismo rey David decía, cuanto más me meto, más se multiplica tu conocimiento. Y no lo puedo comprender. Y eso es lo bonito porque a medida que vamos comprendiendo esta sabiduría, más cosas llegan, más conocimiento, más hermoso, porque más ganas entran de seguir estudiando, de seguir sumergiendo, de seguir buceando, por decir así, en este mar de conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere, por medio de esta ofrenda, de este acercamiento, que nosotros lleguemos a su esencia y que nos fundamos en Él, que seamos uno con Él. Entonces, para poder tapar las bocas de los demás, para poder, más que eso, tapar la boca, hacer que ellos también puedan un día ser atraídos a esto, que vean que el poder de Dios no mengua, no cambia,
No porque alguien haya elevado un becerro de oro, el Dios ahora ya no está con nosotros. No, Dios está y crea lo que Él siempre quiere estar con nosotros. Porque Él se iba a dar el trabajo de dar estas instrucciones, de hacer sacrificios en lo literal y en lo espiritual, que tengamos un acercamiento con Él. Entonces, a pesar de que varios animales y aves sirven como para ser sacrificados, ninguna clase de pescado se puede traer al Mizbeach. El motivo radica en que varios mamíferos y aves anatómicamente, perdón, de anatomía, se asemejan al hombre, ¿cierto? En cambio, el pez, en su contextura física, es completamente diferente al hombre y por lo tanto no puede expiar pecados cometidos por el hombre. O sea, no se ofrendas de aves. Dos clases de aves son aptas para servir como sacrificio: las tórtolas adultas y las palomas jóvenes. Así como el Todopoderoso eligió animales domésticos que son perseguidos por otros, así también él declaró que entre las aves serían aptas para aquellas especies que sean también indefensas, la paloma, ¿cierto? Y las tórtolas, que son como de la misma familia, son aves que son indefensas en base a otras y son atacadas por aves de rapiña, ¿cierto? O sea, conocemos cuáles son las aves de rapiña. En algunos países hay águila, en Chile hay una muy alta variedad de aves de rapiña, como podría nombrar el aguilucho, el traro, son nombres, hay nombres que son mapuches que algunos en otros países no los van a entender, el peuco, pero son todos aves de rapiña. Pero la principal de todas, que es más conocida en todo el mundo, es el águila, ¿cierto? El halcón. Entonces, esas aves son cazadoras de otras aves. En cambio, las palomas no cazan aves, ellas se alimentan de semillas. Entonces, por eso fueron diseñadas para también ser aptas para los sacrificios, para las personas que a lo mejor no tienen un becerro, no tienen una oveja, no tienen una cabra, pero pueden conseguir eh, tórtolas. Por eso también hay una parte en tiempos de Jesús, en el templo se ganaban cambistas, gente que vendía estas cosas, y el mismo Jesús se enoja por eso porque hacían negocio con esto. Así que ese es un acto famoso que hizo Jesús, que fue derribar todas esas mesas de cambistas, de negociantes. Entonces, las tórtolas pueden solo seleccionarse para este fin, solo las adultas. Con respecto a las palomas, las leyes son diferentes, solo se pueden elegir a las más jóvenes. O sea, las tórtolas son las adultas y las palomas son las jóvenes. Y entonces vamos a ver por qué razón esto, por qué no podía ser cualquier tórtola, por qué no podía ser cualquier paloma. Y aquí viene la explicación. Dios declaró que las tórtolas adultas eran aptas para los sacrificios debido a que cuando la compañera hembra muere, ¿cierto? Cuando hay una pareja de tórtolas, la que queda le es fiel a la otra y nunca se junta con ningún otro ave. Qué curioso. Es como, creo que hay otro animal que también hace lo mismo, que tiene una sola pareja de por vida. Si muere otra, nunca más está con otra. Qué fidelidad. Entonces dice la que esto es el símbolo del Kaal Israel, o sea, de la comunidad de Israel, que tiene la firme convicción de que nunca cambiará a su verdadero Dios. Esa es la razón. Ese tiene que ser el ejemplo para nosotros, como la tórtola, ¿cierto? Tiene una sola pareja y al morir la otra no la cambia por otra. Lo mismo tiene que ser nuestra convicción de nuestro Dios verdadero, no cambiarlo por otro. La comunidad de Israel tiene que ser así. Dice, pero ahora lo que es la paloma. La paloma madura, no obstante, por eso se eligen las jóvenes, no son kasher para ser sacrificadas, ya que están sobreprotegidas por sus parejas. Y debido a los celos, fomentan una disputa superflua. Entonces, esto es como todo lo contrario. Entonces, por eso se ocupan las jóvenes, porque las maduras son sobreprotegidas por las parejas. O sea, no puedes separar a,
a una pareja de palomas. Por eso se usan las palomas más jovencitas, las que todavía no tienen pareja, las que todavía no están reproduciéndose. Los pollos están totalmente excluidos de los corbanos para ser aves, por ser aves inmorales. Miren, aquel que llegaba a un sacrificio y traía un pollo, con cuanto nos gustan los pollos asados hoy en día, no eran aptos, imagínense, no eran aptos, dice que por ser aves inmorales. Antes de hacer la ofrenda de un ave en el altar, se debe extraer las entrañas, todo lo que es adentro, intestino, los órganos, esos son las entrañas, las cuales contienen la comida digerida. Dios dijo, las aves encuentran su comida en los lugares en los que vuelan, o las aves en general, y por consiguiente comen comida robada. Dejemos que el buche, o sea, el buche es como el estómago, que contiene alimentos robados se vacíe antes de que ésta me sea ofrecida. O sea, había que sacarle todo lo de adentro. Los animales domésticos, sin embargo, se sacrifican por completo, ya que solo se alimentan por medio de los dueños. Exacto. Vemos que las cabras, las abejas y los becerros siempre se alimentan de hierbas, realmente. Entonces, por eso es una forma también de ver que son kasher. En cambio, los cerdos, las aves, se alimentan, son más omnívoras. O sea, aunque decimos que no, que las aves se alimentan solamente de trigo. Sí, sí, podría ser que usted si las mantiene encerradas por ahí, las puede alimentar de trigo, pero por lo general ellas comen lo que sea, igual que los cerdos. Entonces, esas son las razones de por qué Dios eligió a este tipo de animales. Y, y son sus referencias de por qué los eligió y el ejemplo para nosotros de por qué nosotros eh, debemos seguir estos ejemplos. Entonces, siguiendo con lo que es la ofrenda que es acepta, ¿cierto? Como expiación solo por las, vamos a ver las razones de por qué se hacía esto. Porque no es ofrecer una ofrenda, un sacrificio, porque sí, tiene sus razones. Entonces, la ofrenda olá, que significa holocausto de vacuno, esta ofrenda es aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos activos y de mandamientos de abstención que fueran conmutados a mandamientos activos. Ciertos mandamientos activos solo son aplicables después de haber transgredido un mandamiento de abstención, o sea, de no hacer algo que tenías que hacer. Por ejemplo, la prohibición de robar. Si uno viola este mandamiento de abstención, el mismo se conmuta por uno activo, o sea, devolver lo que hayas robado. Ese era ya como el remedio de, aunque ya habías cometido ese pecado, obviamente el devolverlo tapa en una parte lo que hiciste, pero lo que hiciste impune tiene que tener su paga. Es como por ejemplo, en los juicios terrenales. Alguien robó o alguien mató y puede ser confeso, puede decir la verdad, sí, yo lo hice, pero alguien tiene que pagar por eso. O sea, lo mismo es la justicia de Dios. O sea, si usted comete una transgresión y aunque se arrepienta, tiene que tener sus consecuencias. Hay una consecuencia. Por eso es que es importante cuando nosotros nos acercamos a lo espiritual y nosotros podemos saltear esas cosas con meditaciones cabalísticas, ¿cierto? De poder suavizar la paga por lo que hemos transgredido y la justa retribución que deberíamos tener. El pueblo de Israel, cuando cayó en la idolatría del becerro de oro, su justa paga era morir. Por eso Dios dijo, los voy a exterminar a todos. Pero por el sacrificio, el acercamiento, la intervención de Moisés, Dios se arrepintió del castigo y les perdonó. Pero así todo no, no, no quedó impune. O sea, más adelante podemos ver que eso fue al principio ellos tuvieron que seguir vagando en el desierto por 40 años más. O sea,
no perdieron su vida, pero sí tuvieron que pagar de cierto modo lo que hicieron. Entonces, acerca de la denominación de esta ofrenda, o sea, de la ofrenda olá estamos hablando, en cuanto se presenta ofrenda olá o holocausto, alude a que se quemaba por completo sobre el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaban sobre el altar y en parte se ingerían, o sea, se comían. Entonces, Baikra y llamó, ¿cierto? Hashem llamó a Moisés de la tienda de encuentro y le habló diciendo, o sea, diciendo, alude a la orden de Dios a Moisés acerca de que además de los mandamientos del próximo versículo que viene a continuación de la Torá, transmitir a los israelitas palabras seductoras, como que gracias a ustedes él se comunica conmigo. O sea, también hay un mérito por los sacrificios. O bien diciendo, alude a la orden de Dios solicitándole un reporte acerca de los israelitas, de que si los israelitas aceptaban o no los mandamientos del próximo versículo. Y esos mandamientos son de traer sacrificios, ¿cierto? De que se ofrezca a Hashem una ofrenda animal, la ofrenda debía ser del ganado del vacuno, del ganado menor, ¿cierto? Si su ofrenda fuese un sacrificio, debía ofrendar un macho sin defecto, debía llevarlo voluntariamente, tampoco tenía que ser como algo que, tengo que llevar esto, voy a llevar el que le falta un ojo, voy a llevar al cojo porque no me sirve. No, tenía que ser el mejor que tenía que llevarlo delante de él, porque era una ofrenda en honor a Hashem. Entonces, tenía que llevarlo al patio de encuentro ante Dios, no forzado. Entonces, esta era la forma de que cada persona tenía que llevar ante el sacerdote o el Cohen, ¿cierto? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, la ofrenda, ¿cierto? De acercamiento. Así es como mejor debería llamarse, en vez de sacrificio, porque siempre, lo vuelvo a repetir, cuando escuchamos sacrificio, siempre en nuestra mente se viene al tiro el matar a alguien, el que alguien tenga que lastimarse por causa de un bien mayor. Entonces, ¿quién podía ofrecer un sacrificio o un corbán? Dice, todo judío, ya sea hombre o mujer, puede ofrecer un corbán. Esto es para todos. Esto comprende incluso a aquellos que no son constantes en el cumplimiento de la ley de la Torá. Se espera que el hecho de ofrecer un corbán lo induzca a mejorar su camino. Mire el propósito, un propósito alterno de que, por ejemplo, una persona, a veces nosotros mismos, no somos muy constantes en las ordenanzas que Dios nos da en los preceptos, pero con llevar un sacrificio, eso no quiere decir que solamente esperemos ese momento, sino que el sacrificio tiene que ser constante en nuestra vida, nos da la facultad de mejorar nuestro caminar. Entonces es muy importante el poder acercarse a Dios. No obstante, no se le permite traer ofrendas a, a alguien que públicamente profana el Shabbat. ¿Cierto? Cuando alguien profana el Shabbat y lleva este sacrificio, a este no le será, por decir así, no le será válido. Un no judío podrá ofrecer un sacrificio olá, ¿cierto? De holocausto. Su sacrificio se acepta incluso si es un adorador de ídolos. Se espera que con el tiempo renuncie a sus creencias falsas y acepte la autoridad del Todopoderoso sobre sí mismo y que cumpla las 7 leyes no ágilas que son obligatorias para toda la humanidad. También puede un no judío, un no yudí, ¿cierto? Poder ofrecer un sacrificio. Por ejemplo, puede que alguien quiera decir, es que yo también quiero ofrecer un sacrificio. Dice que no hay que rechazarlo, porque puede ser que por medio de este sacrificio él cambie o renuncie con el tiempo a sus falsas creencias y acepte la autoridad del Dios Todopoderoso y siga este camino, así como pasó con todos nosotros. Cuando nosotros recién llegamos, no es que nosotros se nos haya despegado o incluso aún no se nos despega nuestra inclinación anterior, pero así igualmente Dios nos acepta y vamos en proceso de ir cambiando, de ir aceptando
la autoridad de Él en su enseñanza, ¿cierto? En su sabiduría, en esto que se nos ha dado, que es algo maravilloso, porque no es maravilloso porque suene maravilloso, sino porque nosotros lo hemos experimentado en carne propia, las maravillas de su Torah, las maravillas de su enseñanza. Así como decía David, yo me deleito en tu Torah. Y ese tiene que ser en nosotros también un deleite. El traer sacrificio tiene que ser con un corazón, como ya le decía, humillado, humilde, no con arrogancia ni con, no, porque yo voy a traer el mejor sacrificio, tengo más aceptación que los demás. No. Por eso aquí no pone categoría de peso, sino que, ¿por qué puso, por ejemplo, un toro que, si usted ve precios, cuesta más que una oveja y más que una cabra, más que una paloma? No era porque una vale más que otra, sino que era porque algunos no tienen la capacidad de un sacrificio de esa índole. Por eso, para los que menos tenían, se le era apto ofrecer una paloma o una tórtola. Entonces, esto no tiene nada que ver con esa competencia que nosotros siempre tenemos en nuestro corazón de que no, porque él trajo esa cantidad de dinero, él es mejor que los demás. Eso dejémoselo a los que, a los que trabajan en eso, que son las personas que no conocen de esta sabiduría. Dejémosela a ellos. Nosotros no somos así. Nosotros, vuelvo a repetir, el sacrificio que a Dios más le agrada es tu corazón humillado. Es tu corazón que está dispuesto a querer acercarse a Él. El que cuando está lejos se siente incómodo, se siente como que le falta algo, se siente como que está en esa pecera nuevamente. No, nosotros somos personas libres, personas que estamos en este conocimiento muy amplio, muy profundo, como el mar, disfrutando de las riquezas del mar, de las riquezas de la espiritualidad. Ese tiene que ser nuestra mayor convicción de cómo acercarnos a Él por medio de estos sacrificios, por medio de esta ofrenda, de este acercamiento a Él. Pues bien, esta ha sido la enseñanza del Midrash para el día de hoy, muy buena para en cuanto a no despegarnos de Él. El despegarse de Él es algo muy difícil porque no encuentra uno el propósito en su vida estando lejos de Él. Pero en cambio, estando con Él, Él nos da la herramienta, Él nos da el cobijo, el abrigo, la protección, la ayuda para seguir sus pasos, sus caminos y ser ejemplo para los demás. Amén. Así que si hay alguien que desea hablar, desea hacer preguntas, no tan técnicas de sacrificio, porque no vamos a hacer un altar, no tenemos el templo, no está el Mishkan. Ahora nosotros somos el templo, somos el Mishkan, y el sacrificio tiene que venir interno. Amén. Sean bendecidos. Amén. Dios le bendiga, hermana Anabel. Adelante. Total, después, si quiere volver a verlo, todo está grabado. ¿Alguien iba a hablar? No, no. Pero si Sí, alguien quiere hablar, adelante. Ah, pastor, ahí estaba, no lo había visto. Baruch Hashem, Miguel, muy hermosa la clase. Amén. Shabbat Shalom para todos. Y sacrificio y ofrenda. ¿Cuál es la diferencia? Yo estudiaba esto, leía y también leía los comentarios de qué dice la parashá en respecto a, porque acá en la parashá, por ejemplo, nosotros encontramos también las explicaciones de los sabios que tradujeron esto. Entonces, la ofrenda en este caso sería algo que tú quieres hacerlo, que te nace hacerlo, que lo haces con amor, que ofrendas, lo das con tanto amor. Y el sacrificio para nosotros aquí, o sea, uno tiene que igual sacrificar su tiempo para poder estudiar la Torah.
porque uno trabajando no tiene tiempo, porque viene cansado, no se da el lujo de sacrificar ni, bueno, yo me refiero a los que están trabajando todo el tiempo y no brindan ese sacrificio de tiempo para estudiar, para sentarse a estudiar la palabra. Eso yo creo que se refiere a que cuando nosotros tenemos que también sacrificar nuestro tiempo, porque para eso es lo que estamos aquí, porque uno si trabaja, se dedica solamente en trabajar aquí en este plano físico y no se preocupa de poder, no sé, por lo menos estudiar, sacar algo de la palabra, estudiarlo, porque hay que estudiarlo, porque leerlo nomás no nos basta. A mí, por ejemplo, no me basta, porque cuando uno más está estudiando, está leyendo, más encuentra cosas para entender. Y cuando llega en el punto, se da otra vez cuenta que no sabe nada, como dicen los sabios. Uno piensa saberlo, pero después otra vez se encuentra que no sabe nada. Entonces, volver a estudiar. Entonces, eso yo creo que es el sacrificio que nosotros debemos de, o sea, la gente debe darse un tiempo, sacrificar un tiempo de su atareada vida y sentarse a estudiar y tratar de entender la palabra del Eterno, pero hacerlo con ofrenda, con amor, con gusto, con cabaná, como se dice, con intención, con amor, querer hacerlo, no porque lo tengo que hacer y por eso lo hago, sino que ofrendar nuestro tiempo a Dios, ofrendar ese gratitud, justicia en este caso, justicia, porque los justos tenemos que sacrificar nuestro tiempo para poder estudiar la palabra del Eterno y así de esa manera agradecerle por estar aquí vivos, tener la oportunidad de poder vivir, ver, sentir, hablar, porque fuimos creados por Él y eso. En cuanto al corazón, cuando lo estaba escuchando, me acordaba de un sueño que tuve hace tiempo atrás, en ese tiempo cuando estábamos estudiando con el maestro las letras hebreas y todo el tiempo nos levantábamos en la madrugada con el maestro y algunas compañeras más. Y tuve un sueño en ese tiempo que una voz me preguntaba, o sea, que preguntaba así en mi sueño, ¿cuál es el corazón que realmente ama a Hashem? Una voz yo escuchaba. ¿Cuál es el corazón que realmente ama a Hashem? Y en mi sueño yo veía dos corazones. Uno estaba en una caja, limpio el corazón ahí, y el otro estaba vacío, pero parecía que estaba como sangrando, le caían gotas, como sudando, sangrando, y le caían gotas. Y eran dos corazones que yo veía. Entonces la voz preguntaba, ¿cuál es el corazón que realmente ama a Hashem? Y ahí entonces yo despierto y me quedo con esa duda, con esa pregunta yo me quedo en la mente, porque yo despierto con esa pregunta. Y despierto para estudiar con el maestro. Y entonces yo venía analizando todo este tiempo de realmente qué corazón es el que a Hashem le gusta, y estudiando, indagando, y ahora usted, por ejemplo, describía ese corazón, y entonces yo me iba a mi sueño y me acordaba de ese entonces. Y claro, y el corazón que no estaba en la caja era el corazón que sangraba, era el corazón que ahí estaba vivo, porque el que estaba en la caja, estaba limpio, ¿cierto? Muy limpio, impecable, pero estaba en una caja. Entonces el que estaba afuera estaba como
no sé, le caían gotas, le caían gotas. Era un corazón afligido, quebrantado en este caso a lo mejor. Y entonces ese es el corazón que ama a Hashem, el corazón que se sacrifica, porque es un sacrificio. Yo, por ejemplo, estudio la Torah Baruch Hashem, que yo tengo tiempo porque no salgo de mi casa. Y en mi día estoy aquí sentada, pero analizando, estudiando la palabra, estudiándola, porque para mí sí que todo esto es nuevo, más aún las letras hebreas. Usa, y mi mente a veces como que se me revuelve todo, tratando de entender, tratando de buscar, buscando aquí, buscando allá. En eso también a veces le pregunto a mi maestro, y todo eso es un sacrificio de tiempo, el tiempo que yo estoy dando, pero es porque a mí me nace hacerlo, yo quiero hacerlo y además agradezco tanto a Hashem porque tengo el tiempo de hacerlo. Y entonces, en este caso, a veces lo hago hasta doble porque también pienso en mi esposo, porque él está todo el día fuera de la casa, no tiene mucho tiempo pero aún así también, porque a veces también le toca entregar una enseñanza y también tiene que estar ahí dando su tiempo para poder entender y estudiar y poder impartir algo que realmente le sirva a la humanidad. Así que Baruch Hashem, muy buena la enseñanza, y ahora entendí mi sueño, agradezco al Eterno y eso, hermano Miguel. Muchas gracias y Shabbat Shalom. Gracias a usted por esas palabras y qué hermoso lo que dijo, que, que intervenía por su esposo también. Eso es maravilloso, que es lo que debemos hacer nosotros también. No, a ver, algunos dirán, pero yo no tengo esposo, pero por los demás, o sea, por los demás nosotros debemos ofrecer sacrificios como hacía Job. Job decía que hacía sacrificios por sus hijos. Entonces, es importante el ser altruista y de poder pensar en los demás también. Obviamente usted lo hace por su esposo, al cual lo ama, pero también debemos hacerlo por aquellas personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad. Adelante, Amelia. Sí, Shalom, A ver. Shabbat Shalom. Es que aquí tengo a mi perrito que es Y bastante yo igual tengo bullero, una acá que me mete. es bastante bullero. Eh, Shabbat Shalom para todos. Bueno, y lo que pude sentir, percibir y que me tocó de este Midrash, de esta parashá, es que es como respuesta a algo que yo sentía y que no encajaba. Y yo decía, bueno, ¿yo será que yo soy rebelde porque yo en las iglesias cristianas, bueno, fluía, pero había algo que no estaba como bien? Ya yo sentía que no estaba bien. Pero ahora con esta parasha y estos secretos, eh, nos damos cuenta que nos enseñaron hasta el significado mal de lo que es un sacrificio. Nos enseñaron a que el sacrificio tenía que ser doloroso, que tenía que costar, ¿sí? Que si no costaba, lo que tú hacías no era agradable al Dios al que estábamos sirviendo en ese momento, o la concepción de Dios al que estábamos sirviendo en ese momento. Entonces, mi alma siente que de ahora en adelante, y era algo que yo decía, ¿por qué me tiene que costar tanto servirle al Creador allá en la iglesia, montarme en un púlpito, predicar, ¿sí me entiendes? Yo agonizaba, sacrificaba en el mal sentido, en el sentido erróneo, tiempo de mi familia, con mi esposo, con mis hijos, por estar enfrente de una congregación que en realidad no era ni mía, yo era asociada, pero si yo no hacía lo que me tocaba y más, no funcionaba. Y yo decía, ¿por qué me cuesta tanto servirle a Dios? ¿Por qué me siento tan cansada? Debería ser lo contrario. Pero ahora entiendo, ya. Y con tanto cuestionamiento que mi alma hacía al método o al modelo de cómo le servía a Dios en este paradigma occidental, ahora encuentro la respuesta con esta para allá, con el Midrash, porque es que sacrificio no debe doler.
Sacrificio no debe costar. Y hasta hace poquito todavía yo decía, ¿será que? Porque yo no me siento ahora con esa presión de que si yo no estoy de 2, 3 horas arrodillada orando, todavía me costaba, oíste, eh, de pronto eso no es agradable a Dios, ¿ya? Pero mi alma, pues tenía la razón, no debe ser doloroso, no debe ser eh, que demande, o sea, que cueste, que te cueste, que te cueste. Claro que tenemos que hacer un esfuerzo, claro que tenemos que apartar tiempo, espacio, dejar algunas cosas, pero ya no con la concepción de que si no me duele, no funcionó. Y lo mismo las ofrendas. Mi concepción ahora, después de lo que estaba escuchando, era que las ofrendas, a pesar de que nosotros las damos, en realidad nos estamos dando es a nosotros. Amén. Porque es que Amén. Hashem no necesita nada. ¿Ya? Y mira que la tórtola, la pureza, la relación que tiene con su compañero, hace de esa ofrenda algo sublime, es algo puro que nosotros le entregamos, pero a la vez eso se nos va a retribuir el doble. Entonces, yo creo que ahora debemos, de ahora en adelante, cuando digamos sacrificio, pensarlo totalmente lo contrario. ¿Ya? Sacarnos de ese paradigma, de esos pensamientos, de esas ideas erróneas, porque eso es lo que sí nos martirizaba. ¿Amén? Entonces, ese era el pequeño aporte, porque tenía días que no, tenía que estar viajando y eso, y no podía, nada más escuchaba la clase y no podía participar, pero bueno, Baruch Hashem, y, y aquí estoy otra vez, en la medida de que nuestro caminar nos lo permita. Y pues este es mi aporte y te agradezco a ti, al maestro, por todo ello, por la paciencia y que sigamos avanzando, sigamos aprendiendo, sigamos recibiendo todos estas revelaciones. Amén. Gracias a usted por esas palabras y bueno, paciencia nos tiene el maestro y eso para mí es un sacrificio para él. Así que gracias y yo creo que es algo grato porque como usted decía, en, se nos enseñó diferente manera con algo que nos da a pesar. Pero aquí dice, decíamos, hablábamos de que tenía que ser algo voluntario, algo que venga directamente del corazón, con deseo, ¿no? Y esa es la forma, esa es la forma. Si usted lo hace con pesar, porque es obligatorio, aunque sí es bueno la obediencia, obviamente, pero no como imposición así de que si no lo haces te va a ir mal. Eh, por eso está el grado de Corbanot, el becerro hasta la paloma. Entonces a veces una débil oración, una débil acercamiento, como el porte de una paloma, también es apto para Dios, es válido. A veces puede ser mejor incluso que alguien que hizo tremendo sacrificio. Entonces, de esa forma hay que aprenderlo. Así es la forma de cómo presentarse ante él. Gracias por sus palabras, hermana, y qué bueno que pudo estar en la clase. Bien, si no hay alguien más, los estamos despidiendo de esta maravillosa conexión. Cada Shabbat aprendemos cosas nuevas. A lo mejor ya las sabíamos, pero siempre hay ingredientes que le agregamos que hacen más ameno esta conexión. Así que agradecido por todos ustedes. Ah, sí, Sí, adelante si quiere hablar. sí, muy buenos días, maestro, ¿cómo me le va? Yo quería dar un aporte, pues mirando mi propia experiencia, las cosas con él es con pasión, con anhelo, y el alma misma lo va llevando para que se alimente a sí mismo, como lo va conduciendo a uno.
y asimilando con claridad y con sabiduría y conocimiento, y asimismo accionando, uno va creciendo inmensamente y ya el alma no se puede estar quieto, ya el alma lo pide, pide estar con él, pide buscarlo. Amén. Es como lo que decíamos, como nosotros venimos de allá, el alma necesita de su esencia inicial. Cuando llegamos a esta tierra, fuimos a paso. Por eso lo importante es de volver. Y el volver con un acercamiento de esta forma es lo que yo comprendí, que te acerca más a Él. Entonces, eso es lo bueno de esta enseñanza, que en vez de alejarte como lo es la religión te oprime, te aleja, esto te acerca más a Él, acerca más a lo que éramos. Así que qué bueno que podamos entender este propósito de lo que es la Torá en nuestras vidas. Y gracias, hermana Esther, por sus palabras. Bien, entonces estaríamos ya dando término a esta clase. Baruch Hashem por todos los que asistieron. Gracias, maestro, por estar ahí siempre presente. Y nos despedimos y nos vemos para una próxima conexión, una próxima clase, y ya preparándonos para Pesaj. Algo maravilloso. Adelante la redención. ¿Vamos? Shabbat shalom. Shabbat shalom para Shabbat todos. shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom para todos. Linda clase, Miguel. Bendiciones. Gracias. Shalom para todos. Bendiciones.